Estamos en el tema 9 ya del libro de Santiago. El día de hoy, amados hermanos, como cada domingo, la palabra de Dios nos enseña cosas muy interesantes a través de este libro, de esta carta. El día de hoy no será la excepción, amados hermanos, porque Dios siempre tiene una palabra de poder para nuestra vida. Y esa palabra, siempre la intención de Dios es para que nos sirva a nosotros para caminar de una manera lo mejor correcta delante de Dios. Y el día de hoy, el tema que tenemos para estudiar se titula Los ricos también lloran. Y no es un tema de telenovela, amados hermanos. Es un tema bíblico, es un tema de Dios. Y es un tema tan importante porque a veces pensamos que cuando tenemos las riquezas, lo tenemos todo. Pero quiero decirles que en esta ocasión Dios nos va a enseñar que a veces, aunque haya mucha riqueza monetaria, hay mucha pobreza espiritual. Así es que vamos a dar inicio a este tema el día de hoy. Te voy a pedir que ahí donde estás inclines tu rostro para que hagamos una oración. Pues el día de hoy vamos a meditar en las Escrituras, en la carta de Santiago, y vamos al capítulo 5, de donde vamos a estar escudriñando cada una de las enseñanzas que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Mi Biblia tiene un subtítulo que dice: el rico opresor será juzgado. Cuando habla de un rico opresor, para empezar, queremos saber qué es opresión, qué es un opresor. ¿Y por qué habla de un rico opresor? Recordemos, amados hermanos, que el pueblo de Israel desde los comienzos, una de las pláticas que tuvo Dios con Abraham fue decirle que él iba a estar siendo responsable de una gran nación, de un gran pueblo. Pero también Dios le hace saber que ese pueblo iba a ser esclavo en Egipto. Y en esa esclavitud iba a haber muchos problemas, entre ellos iba a ser un pueblo oprimido por el pueblo de Egipto, por los egipcios. Y cuando Dios le dice esta palabra a Abraham, se le estaba profetizando, porque hasta ese momento el pueblo de Israel aún no había ido a Egipto a ser esclavo. Pero vemos, amados hermanos, que la palabra que Dios estaba dando era una palabra profética que se iba a cumplir. ¿Y qué pasó cuando el pueblo de Israel llega a Egipto? Se cumple esa palabra que Dios le dio a Abraham. Y esa palabra la encontramos nosotros, amados hermanos, en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. En el Génesis, capítulo 15, en su verso 13, ahí es donde Dios le da esta palabra al patriarca. Y le dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Dios estaba hablando de que el pueblo de Israel iba a ser oprimido. Y el día de hoy, el tema que tenemos nosotros a través de Santiago es el rico opresor. ¿Por qué? ¿Qué es una persona? ¿Qué es un opresor? Un opresor, amados hermanos, en el idioma griego se llama katapiestis en griego, que quiere decir que se refiere a una persona que abusa de su poder, a una persona tirana, a una persona que no tiene compasión. A eso se refiere la palabra opresor. Alguien
que no tiene corazón para tratar bien a la gente. Recordemos que, volviendo a la promesa que Dios le da a Moisés, a Abraham, no promesa sino profecía, de que Israel iba a ser oprimido en Egipto. Israel vivió muy bien cierto tiempo mientras estuvo un rey en Egipto que era un rey bueno, que no era opresor. Pero posteriormente, cuando viene un rey que no era el que estuvo con José, fue un rey que vino a oprimir al pueblo de Dios, donde se estaba cumpliendo esa palabra profética. Y el día de hoy habla acerca de los ricos. ¿Por qué de los ricos? Ustedes dirán, a ver, pastor, ¿qué tienes contra los ricos? Yo no tengo nada contra los ricos, porque lo que yo te estoy predicando es palabra de Dios. Es una palabra que Dios nos enseña a través de las Escrituras. Y dice el versículo 1 del capítulo 5: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Por qué le dice que miserias? ¿Cómo puede haber un rico con miseria? Volvemos a lo mismo, amados hermanos. Dios no está en contra de las riquezas. Dios está en contra de aquellos que hacen riqueza de una manera no correcta. Hay tantas gentes, tantos hombres que se enriquecen ilícitamente, que se enriquecen sin haber trabajado, que se enriquecen robando, que se enriquecen vendiendo drogas, que hacen su riqueza fuera de un orden de Dios. Porque ciertamente aquel que trabaja merece tener, aquel que trabaja merece poseer lo que tiene, que trabaja honradamente. Pero vemos en estos tiempos, y amados hermanos, esta escritura nos habla de aquellos tiempos, de aquella cultura, amados, que en aquellos tiempos había gente que se enriquecía también de una manera ilícita. Y lo que dice aquí la palabra de Dios, que van a tener que llorar, que van a tener que aullar. ¿Qué es aullar? Un aullido es un grito, es algo fuerte, amados hermanos, que la gente en realidad cuando está llorando no puede contener ese alarido de dolor, no sé, de lo que está pasando en ese momento. ¿Por qué el Señor a través de Santiago nos enseña que los ricos van a tener que estar llorando? Los ricos también lloran, es el tema. Sí, amados hermanos, ¿por qué? Porque un día, yo en estos tiempos he conocido tantas gentes, tantas personas que tienen fortunas incalculables y que ciertamente tienen muchos problemas. Viven una vida tan seca, tan miserable, viven una vida que ni siquiera con sus riquezas ellos pueden ser felices y pueden vivir contentos, porque no se puede tener todo en la vida. Y algo bien hermoso que me gusta de la escritura, que nos enseña todo el tiempo a que siempre nosotros debemos de tener primeramente a Dios en nuestra vida, porque teniendo a Dios tenemos toda la riqueza que nosotros querramos o podamos tener, porque teniendo a Dios no nos va a faltar absolutamente nada. La riqueza del ser humano, amados, consiste en buscar de Dios, consiste en tener a Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. Esa es la importancia que nos enseñan las Escrituras a través de lo que Dios quiere enseñarnos cada día a nosotros. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo hay algo bien hermoso, amados, que quiero que leamos y cómo lo explica el apóstol Pablo, cómo se lo explica a Timoteo, que en verdad nosotros a veces no entendemos el valor, no entendemos lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra. Primera a Timoteo 6, 9 y 10 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor
al dinero, el cual codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por buscar riqueza, por buscar cosas materiales, se olvidaron de lo más importante. Recordemos, amados, que todo lo material es pasajero. Todo lo material no dura, se acaba. Por eso, ¿con qué razón el Señor nos dice que es mejor buscar tesoros en el cielo? No busques, no te hagas tesoros en la tierra, dice. Mejor busca esos tesoros en el cielo. ¿Por qué el Señor no quiere que hagamos nosotros esos tesoros, esas riquezas aquí? Porque esas riquezas son vanas, esas riquezas son pasajeras, esas riquezas no te van a dar la felicidad. Esas riquezas quizá te saquen de apuro, sí, porque vas a tener mucho para gastar, pero en un momento que llegue una enfermedad, ni de eso te va a salvar tu riqueza. Y qué importante, amados hermanos, aquellos que buscamos la riqueza divina, la riqueza de Dios, que quizá en este mundo vivimos sin una posición económica maravillosa, grande, pero amados, tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos la esperanza, tenemos la promesa de que el día que partamos de este lugar, vamos con el Señor. Ese es lo más importante y ese es lo que nos enseña el día de hoy acerca de los ricos que dice Santiago. Ahora sí, ricos van a llorar y van a aullar por las miserias que os vendrán. ¿Por qué dice que les vendrán? Porque todos un día vamos a ir a un juicio. ¿Y a qué rico le está hablando? A los ricos que hicieron mal uso de su riqueza, a los ricos que tuvieron posesión de esa riqueza ilícitamente, a los ricos que quizá mataron por tener lo que tienen. Recordemos que de las predicaciones pasadas, dice Santiago, matan para tener y buscan para tener. Él nos enseña que verdaderamente nunca vamos a estar satisfechos si no tenemos primeramente a Dios en nuestra vida. Y la importancia, amados hermanos, es de que el Señor nos enseña el día de hoy que más vale buscar una riqueza en el cielo que una riqueza en la tierra, que una riqueza terrenal, porque la riqueza terrenal un día se va a acabar. La riqueza terrenal no va a durar para nada. En el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 11, dice: el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. ¿Quién es el que ahorra poco a poco? El que no anda robando, el que no anda engañando, el que no anda extorsionando, el que se esfuerza por ganar su dinero, el que poco a poco va haciendo su ahorro y le va costando el ahorro, el que trabajó muchos años y el día de mañana tiene un bien, tiene algo para vivir tranquilo, tiene un techo para morar. Esa es la mayor riqueza, pero la mayor es tener a Cristo en su corazón. La mayor es tener la seguridad de que el Señor mora en él, mora en su familia, y que el día que parta de esta tierra va a estar en la misma presencia de Dios. Y allá el Señor no acepta cohecho, allá el Señor no acepta mordidas, allá el Señor no va a aceptar ningún dinero por darte un mejor lugar o por dejarte entrar a la presencia de Dios. Recordemos que la corrupción está en este mundo. Por eso dicen las escrituras que al cielo no entrará corrupción. Por eso seremos transformados. Porque allá el Señor no admite, allá el Señor no permite corrupción. No permite pecado. Por eso tanto nos enseña, amados hermanos, que no tiene más valor en la vida que buscar de Dios. Dice el versículo 2: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Cuando dice, amados hermanos, de que las riquezas están podridas, amado, ¿una riqueza se podrá podrir? Más que nada, amados hermanos, cuando habla de podridas, habla de que tenemos un corazón totalmente alejado de Dios, de que nuestra riqueza está en nuestro corazón y no está en Dios, de que nuestra riqueza se mueve en nosotros, no se mueve en Dios. Y algo bien importante que dice que la verdad
Dice que las ropas serán comidas de polillas. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Cuando habla del moho, en aquellos tiempos, amados hermanos, yo nunca he encontrado un texto en la Biblia donde hay billetes en el tiempo de Jesucristo. No sé si ustedes al escudriñar las Escrituras han visto que cuando Jesús entró al templo, que estaban los cambistas ahí, tenían fajos de billetes. Se manejaba mucho el metal, se manejaba mucho la moneda, se manejaban dineros que no eran papel. Aún todavía en mi niñez había muy poco dinero en papel, había mucho dinero en metal. Había dinero de plata, había dinero de cobre, había dinero de oro. Era lo que se manejaba mucho, aún en mi niñez. Quiero pensar que en aquel tiempo de cuando Jesús caminaba, no había ese tipo de moneda, de billetes como los hay el día de hoy. Y cuando dice, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará. Cuando dice que ese dinero estará enmohecido, quiero decirte que ciertamente el metal, el dinero en metal, cuando alguien lo guarda mucho tiempo y no le da el aire, no respira ese lugar donde está esa moneda produce un gas. Y dicen las Escrituras que ese gas se convierte en un moho. Se convierte en un veneno. Yo no sé de aquí quién es de provincia y que ha sido testigo de que alguien encontró algún dinero enterrado. En provincia se acostumbra mucho eso, amados. Yo soy provinciano y me ha tocado conocer personas que han encontrado grandes tesoros. ¿Por qué? ¿Quién los enterró? ¿Quién dejó esos tesoros? Recordemos que en aquellos tiempos había muchos hacendados, había muchas haciendas en el país. En el tiempo de la revolución llegaban los revolucionarios a las haciendas a robar, a acabar con esa hacienda, a matar a los hacendados, a la gente que trabajaba. ¿Qué hacía el hacendado? No había bancos en ese tiempo para guardar su dinero. Tenían su dinero en casa. ¿Qué hacían cuando había la amenaza de la revolución? Corrían, echaban su dinero y lo iban a enterrar en algún lugar. En estos tiempos, amados, cuando personas en estos tiempos van y accidentalmente o buscando, porque hay gente que se dedica a buscar tesoros enterrados. Cuando esa gente va a buscar ese tesoro y lo encuentra y no sabe cómo evadir ese gas que produjo el dinero, se lo traga. Porque lo primero que hace cuando encuentra el tesoro no es hacerse a un lado, sino la impresión de ver lo que encontró. Se traga ese veneno, ese gas, y ese es mortal. Es mortal. Toda persona que le toca absorber ese gas producido por el dinero, prácticamente es una persona sentenciada a muerte. Y cuando dice aquí la palabra de Dios que ese dinero está enmohecido, que ese dinero ya despidió moho, que ese dinero va a testificar de ellos de una manera terrible, porque ese dinero los va a llevar a una muerte segura. Y les dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y es donde el Señor dice, no te hagas tesoros. ¿Para qué haces tesoros? Recordemos que apenas nos acaban de enseñar acerca de ese hombre rico, de ese hombre que tenía graneros llenos, de ese hombre que había tenido buenas cosechas, que había reunido mucha semilla y que derriba sus graneros y que levanta graneros mayores, más grandes. Cuando los llena, él mismo dice, ahora sí, alma mía, a disfrutar, a comer, a disfrutar lo que tengo.
Eso él decía en sí. Pero la palabra dice que le dijo Dios: necio, ¿no sabes que el día de hoy vienen por tu vida? Y no le dijo el Señor: vengo, le dijo: vienen. Le estaba diciendo: te importó más enriquecerte, te importó más la codicia, te importó más no compartir lo que tenías con la gente necesitada. Amados hermanos, Dios no está peleado con que tú seas prosperado. A Dios lo que no le agrada es que sean riquezas ilícitas, que te manchen las manos de sangre para obtenerlas y que las tengas y haya una avaricia en tu corazón, que veas al necesitado y no le compartas. Eso es lo que a Dios no le agrada. Por eso el Señor está hablando de este tipo de ricos. Recordemos que en la Biblia había un hombre llamado Zaqueo, un hombre rico, un hombre avaro. Pero cuando él conoce de Dios, cuando el Señor toca su corazón, este hombre dice: híjole, reconozco cuánto he sido malo, cuánto he pecado, cuánto no he ayudado yo a la gente. Y este hombre se empieza a desprender de su riqueza. ¿Por qué? Porque había sido tocado por el Señor. Cuando Dios habla acerca de esto a través de Santiago, es para que entendamos que Dios quiere que en verdad, si tú has sido prosperado, sea haciéndolo de la forma que a Dios le agrada, trabajando, esforzándote, no engañando a la gente, no matando, no robando. ¿Cuánta gente le quita la vida a otra persona por quitarle su salario, por quitarle su quincena, por quitarle lo que ha logrado con esfuerzo? Una persona sin escrúpulos va y le quita la vida por robarle lo que él ha conseguido honrada y honestamente. ¿Ustedes creen que eso le agrada a Dios? Para nada. Por eso es bien importante que entendamos y veamos cómo Dios quiere que verdaderamente nosotros tengamos riquezas para Dios, en el cielo. Que nosotros estamos en este tiempo preparando una riqueza para el día que vayamos a la presencia de Dios. Diga el Señor: qué bueno que te preocupaste no hacer riquezas en la tierra, sino en el cielo. Porque en la tierra toda la riqueza, todo lo que poseemos se va a quedar, amados hermanos. Todo eso se va a quedar. Nada nos vamos a llevar de aquí. Lo vas a disfrutar mientras vives en tu casa, mientras vives en lo que compraste. Pero el día que te mueras no te lo vas a llevar. Y mucha gente se desvive por hacer cosas, tener bienes aquí en la tierra, pero nunca se preocupan por lo que será después de que partan de esta tierra. Por eso es bien importante que nosotros el día de hoy nos demos cuenta de que en verdad de nada sirve tener mucho dinero, porque en verdad lo que le dice Pablo a Timoteo en la primera carta a Timoteo: porque los que quieren enriquecerse caerán en tentación y lazo, muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y muchas veces, en verdad, tenemos dinero y nos olvidamos de Dios. No tenemos dinero y estamos con el grito y el clamor a Dios. Pero Dios nos bendice y nos olvidamos de Dios. Y algo bien importante, que tengamos o no, de Dios no hay que olvidarnos. Porque Dios nunca se olvida de nosotros. Recordemos que Dios es tan fiel que Dios no nos guarda rencor, porque si Dios fuera rencoroso, ni siquiera nos vería, ni siquiera se atrevería a perder el tiempo para con cada uno de nosotros. Pero no tiene rencor, tiene solamente mucho amor para ti y para mí, aún como somos, aún como nos comportamos. Dios no es Dios de coraje ni de venganza, es Dios de amor y de perdón. Dice el versículo 4: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño
no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Han entrado a los oídos. ¿Por qué? Porque dice, no les has pagado a los jornaleros, no les has pagado a los que trabajaron, no les has pagado a aquellos que buscaron el sustento para llevar a su casa. Ellos trabajaron, ellos segaron, ellos cosecharon, y tú no les has hecho llegar su salario, su jornal que ellos fueron a ganar. ¿Por qué les dice esto Santiago? Porque quiero decirles, mis amados hermanos, que en la palabra de Dios, uno de los mandamientos que Dios enseña en el Antiguo Testamento precisamente es ser conscientes con las personas que trabajan para un patrón, para las personas que trabajan con alguien. Yo sé que aquí los que trabajan, amados hermanos, trabajan por un salario, no trabajan por un deporte, no trabajan por un gusto. ¿Quién de aquí se para a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, irse a trabajar nada más por gusto? Nadie, ¿verdad? Nadie. Toda persona que se desplaza de su hogar a su trabajo lo hace por necesidad. Lo hace por recibir un salario, por recibir una remuneración de su esfuerzo. Y dicen las escrituras en Deuteronomio 24, 14 y 15, dice de esta manera: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. Versículo 15: en su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta, para que no clame contra ti a Jehová, Dios de los ejércitos. A Jehová Shabbat. Jehová Shabbat es el nombre militar que tiene Dios. Es Jehová de los ejércitos. Si no quieres que Dios escuche el clamor del jornalero porque no le has pagado, mejor págale, porque si no, él se va a quejar, dice la palabra de Dios. Qué bonito saber que tenemos a alguien que está abogando por nosotros. Jehová Shabbat, Jehová de los ejércitos, Jehová el que va a escuchar el clamor de aquel necesitado porque no le has pagado su trabajo, porque no le has pagado lo que él ganó con el sudor de su frente. Cuando vemos todo esto, amados, vemos qué cuidado tiene Dios con nosotros. Qué cuidado tiene Dios con cada uno de aquellos hombres y mujeres que trabajan, que están en un empleo, que están bajo la autoridad de un patrón, pero que están desempeñando, están sacando adelante esa labor que se les ha encomendado, pero que también la persona tiene la obligación de pagarle lo que él ha ganado, lo que él ha tenido hasta ese momento. ¿Por qué? Porque ciertamente todo trabajo requiere de esfuerzo. Por eso se llama trabajo, porque si no se llamaría juego. Voy a jugar, pero normalmente decimos voy a trabajar, voy a conseguir trabajo. Sea el trabajo que sea, te va a costar. Sea el trabajo que sea, lo vas a desempeñar con responsabilidad. Y como tú lo desempeñas con responsabilidad, es necesario que también aquella persona tenga responsabilidad para contigo y pague ese trabajo que tú has hecho. Por eso le dice, ahora sí ricos, a llorar. Ahora sí ricos, a aullar. Porque el Señor está diciendo que no está bien lo que están haciendo, oprimiendo al pobre, oprimiendo al necesitado, oprimiendo al menesteroso. Y normalmente, amados, siempre un rico es el que tiene esa fama de tratar mal a la gente. Y no todos los ricos, digo, no puedo generalizar. Hay ricos muy humanos, pero hay ricos muy inhumanos. Hay ricos que no les interesa más que
su vida de ellos, más que lo que ellos estén bien. No les interesa lo que el prójimo esté pasando. Hay mucho egoísmo en muchos hombres poderosos. Por eso la palabra nos enseña que la palabra opresor, que es catapiestis en griego, se refiere precisamente a personas o a una persona que abusa de su poder o la autoridad sobre alguien. También se aplica a algún tirano, déspota o dictador. Hace años, en aquellos tiempos, había dictadores en Egipto. Aún en estos tiempos hay países con dictadores. Hay países donde el pueblo vive oprimido, y no vamos lejos. Uno de ellos es Cuba. Cuba ha sido oprimido desde hace mucho tiempo, desde que empezó a gobernar el gobierno de los Castro. Hasta el día de hoy Cuba sigue siendo oprimido. ¿Por qué? Porque tienen gobiernos autoritarios, tienen gobiernos tiranos, tienen gobiernos déspotas, que no les importa lo que viva la gente, lo que esté viviendo la gente. En verdad da tristeza ver cómo se vive en Cuba la pobreza, la miseria. Tengo contacto con un pastor cubano y continuamente me manda videos de cómo está la situación cuando llega comida a alguna tienda, cómo se hacen las colas para comprar. Hasta pleitos hay porque quieren alcanzar de lo poco que llegó a esa tienda. Si tienen dinero, pero no hay que comer, amados hermanos. Entonces hay opresión. No es un pueblo libre. En verdad que nosotros vivimos en la gloria. Nosotros en verdad tenemos la obligación de decirle a Dios todos los días: gracias, Padre, porque tenemos un país rico. Tenemos gobiernos que quizás no son de nuestro agrado, pero tenemos un país rico, un país que tiene todo, amados hermanos. Hay abundancia de comida, hay abundancia de cosas que no estamos carentes de ellas, amados. Pero vemos esos países con esa hambre, con esa necesidad, y dices tú: qué barbaridad. Y no apreciamos nuestro México, y aún así decimos: si yo pudiera me largaba de México. Y yo lo he dicho: si tuviera yo me largaba de México. Pero cuando vemos a un México lleno de bendiciones, amados hermanos, solamente hay que decirle a Dios: gracias, porque no estamos oprimidos como están oprimidos algunos países, como fue oprimido el pueblo de Israel, como dice la palabra de Dios acerca de los opresores, de los ricos opresores. Entonces, qué importante es que nosotros el día de hoy le digamos al Señor: gracias, Padre, gracias porque nos has bendecido, gracias porque tenemos vida, porque tenemos trabajo, porque tenemos alimento, porque tenemos salud. En verdad es bien importante que nosotros reconozcamos todo lo que Dios ha hecho para nosotros, todo lo que Dios nos ha permitido tener. Dice el versículo 5: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Cuando dice has vivido en deleites, dice el Señor algo tremendo, amados hermanos. Has vivido dándole rienda suelta a una vida fuera de control. Te has preocupado por muchas cosas que quizás solamente son buenas para ti. Le has dado rienda suelta a vicios, le has dado rienda suelta a maldades. Porque ciertamente mucha gente acaudalada usa esa riqueza solamente para maldades. No para ayudar, no para hacer cosas buenas, sino para hacer cosas malas. Le has dado rienda suelta a una vida fuera de lugar, a una vida descontrolada. Y dice además: ha sido disoluto. ¿Qué es disoluto, amados hermanos?
En griego dice espatalao, que quiere decir entregarse a los placeres. Es alguien dado a la conducta inmoral. Una persona disoluta es una persona que vive terriblemente. Es alguien que ha sido dado a la conducta inmoral. Por eso, amados hermanos, el llamado de Dios es: ricos, vivan bien, ricos, sean buenos, ricos, obtengan esa riqueza honestamente. No lo hagan de una manera deshonesta. Vuelvo a decirte, Dios no está en contra de los ricos. Recordemos que Salomón fue un hombre muy rico y ni siquiera esa riqueza fue algo que tuviera satisfecho a Salomón. Porque Salomón, escudriñando su vida, escudriñando su pasado y su tiempo de vida, dijo: todo lo que tengo, nada me ha hecho feliz. Tengo mucho y nada me ha hecho feliz. Porque las riquezas no son la felicidad del ser humano. La felicidad del ser humano es tener a Cristo en tu corazón. La felicidad del ser humano es vivir bien con tu familia. La felicidad del ser humano es ser honesto con tu familia, es honrar a tu familia. Ese es exactamente lo que Dios quiere para ti y para mí en estos días, en estos tiempos. Recordemos, amados hermanos, algo bien importante que Dios todos los días nos enseña. Todos los días nos habla. Y dice el versículo 6: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Habéis condenado y dado muerte al justo. ¿Quién es el justo? Es aquel que ha tratado, que se ha esforzado a vivir de una manera correcta, de una manera bien. Y de eso acusan a los ricos opresores. De haber condenado y de haber matado, de haber puesto una sentencia contra esas personas, que en verdad delante de Dios eran justos. Dice la palabra de Dios en Jeremías 12:23: pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza, dice el profeta Jeremías. Porque dice: ustedes solamente están engordando para el día postrero. ¿Por qué Jeremías habla esto? Porque Jeremías está tan molesto y Jeremías cuestiona a Dios y Jeremías le dice: oye, Señor, ¿por qué a los impíos los prosperas? ¿Por qué los impíos progresan? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Jeremías tiene una molestia interna, pero él dice: Señor, yo sé quién eres tú y no puedo pelear contigo. Pero solamente te digo por qué sucede esto. Y por eso Jeremías lanza esta palabra en Jeremías 12, versículo 3. Dice: tú me conoces, Dios, tú me viste, tú probaste mi corazón para contigo. Ahora pues, Señor, arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Si para eso están engordando, si para eso los tienes engordando, Señor, porque son impíos. Qué importante, amados, es darnos cuenta cómo agradarle nosotros a Dios. Tú dirás: a ver, pastor, ¿cómo le puedo yo agradar a Dios? Yo creo que de la forma que nosotros le podemos agradar a Dios es primeramente ser obedientes a su palabra. Es primeramente quitar toda avaricia de nuestro corazón. Es buscar con ese ánimo el rostro del Señor. Es no buscar una riqueza y que esa riqueza se convierta en nuestro Dios. Hay tantas personas
que le piden a Dios estar bien económicamente, y Dios es bueno porque Dios les bendice, y cuando esa persona está en una situación económica, ya no existe ese Dios todopoderoso, ese Jehová de los ejércitos, ese Jehová Shabbat, ya no, ahora es el Jehová dinero, es el Jehová bienestar, es el Jehová posesiones. Todo eso lo cambiamos con una facilidad cuando Él no nos cambia, amados hermanos. Él es fiel, Él nos guarda, en verdad, Él es bueno. Recordemos, amados, que todo lo material no es eterno y perece, muere. La sencillez y la pobreza no son la misma cosa. Sencillez es simplemente manejar con responsabilidad lo que Dios pone en tus manos. Que verdaderamente lo que Dios ponga en tus manos lo puedas manejar responsablemente. Puedas ser sabio, sabia en administrar lo que Dios te da. Porque ciertamente lo que viene a tus manos es porque Dios permite que llegue a tus manos, pero de una forma honesta. Yo no puedo pedir por alguien que está robando: Señor, bendice a esa persona que está robando. No, ¿cómo la voy a pedir yo al Señor que la bendiga? Si está robando. Y dice que los ladrones no heredarán el reino. Yo voy a orar por aquellos que buscan el sustento de una manera esforzada y de una manera correcta. Hay tantos que no conocen de Dios, pero se van a robar y se encomiendan a la guadalupana. Virgencita, no permitas que vayan a matar en este asalto. Pues eso sí puede suceder, porque la Virgencita está bajo la potestad del enemigo. Pero en realidad, qué importante es que este mensaje que Dios nos da esta mañana podamos ponerlo en nuestra vida, vivirlo, no nada más escucharlo, vivirlo. Hay que ser honestos. A Dios no le podemos engañar. Pero si no quieres serlo, tienes libertad de ser como tú quieras. Pero el consejo siempre es: sé mejor. El consejo siempre es: busca de Dios. Busca estar bien con Dios. Busca estar bien delante de Dios. Y Dios te bendecirá. Dice que el que ahorra poco a poco, Dios lo prosperará. Porque una riqueza mala vida no tiene fundamento delante de Dios, ni tiene duración en el ser que la posee. Ponte en pie, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Vamos a pedirle al Señor que verdaderamente todos los consejos, toda la palabra que hemos recibido de parte de Dios a través de Santiago, sea una bendición en la vida de cada uno de nosotros. Que en verdad la tomemos en cuenta, que la palabra de Dios no es un juego, que la palabra de Dios no es un pasatiempo. No venimos aquí a cubrir un tiempo, venimos aquí a alimentarnos de lo espiritual. Venimos aquí a decirle al Señor: gracias, porque hasta el día de hoy me has sostenido. Gracias porque hasta el día de hoy tengo familia. Gracias porque hasta el día de hoy estoy sano, en verdad. Y gracias porque nos amas, porque eso no nos queda ninguna duda, que Dios es amor, y que Dios siempre cuidará y guardará de ti, siempre que tú camines en integridad delante de Él.